Bueno amigos, arrancamos un nuevo viaje. Miren cómo está la chicharra, nunca había estado tan limpia. En sí, bueno, no está tan limpia, solo los plásticos. Está pesada, la había perdido en la mano la moto de viaje. Nos vamos a ir a Catamarca. Y así arrancamos el primer viaje del año con destino a Catamarca, donde vamos a hacer toda la Ruta Nacional 60 y su parte panorámica, conocida como la Ruta de los 6 Miles. Para esto salimos de San Lorenzo, Santa Fe, con destino en esta primera noche a este mar interno que hay en la provincia de Córdoba. Miren el tamaño en el mapa, que se llama Laguna Mar Chiquita. Miren qué raras estas nubes. Son como un frente así un poquito como circular, pero miren cómo hasta hace un ratito estaba todo nublado y de repente se formó esto. Lobos. Hay un atardecer divino sobre la laguna que es allá. Estamos a 20 minutos de llegar, así que espero poder aprovechar un poquito de ese atardecer. Oh, regionales y artesanías. Y bueno, yo creo que vamos primero a ver la laguna, después vamos a armar la carpa y después vamos a salir a comprar algo para comer. Me parece que ese es el plan. ¡Wow! ¡Qué lindo! Encima llegamos al atardecer. ¡Qué hermosa luz! Yo sabía que esta hora iba a estar buena para llegar. ¡Qué lindo! Hoy un olorcito a café. ¡Qué rico tomarse un café con leche! Ay, acá está más lindo. Con estas palmeras. ¡Wow! Miren lo que es este lugar. ¡Qué hermoso! No tenía idea que era así, tan turístico. Acá estamos recorriendo un poco el centrito de Miramar. En realidad es la costa, pero parece un centrito porque está lleno de locales. Y es una hora hermosa. Acá está la chicharra. Bueno, hicimos 300 kilómetros, vamos a recorrer un poquito más. Y como les decía, después vamos a armar la carpa. Estamos en Miramar, en la costa de la Laguna Mar Chiquita, o también conocida como Mar de Ancenusa. Es una laguna salada que se encuentra en el centro norte de Argentina y al noroeste de la provincia de Córdoba. Es uno de los lagos salados más extensos del hemisferio sur y el cuarto en tamaño en el mundo. Forma parte del área natural protegida llamada Bañado de Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita y el Parque Nacional Ancenusa. Durante el ciclo húmedo de inundación, su superficie ronda entre los 6.000 y 8.000 kilómetros cuadrados. Durante la sequía puede disminuir a 2.000 kilómetros cuadrados. Y hasta 1970 no había peces. Hoy, debido a que las aguas crecen y la salinidad disminuye, se produjo la expansión del pejerrey y solo se permite la pesca deportiva. Igualmente también se dice que se encuentran lisas, corvina y lenguados, lo que es muy impresionante, ya que la laguna no tiene salida al mar. Bueno, el camping vendría a ser este, que está bueno porque estamos sobre la Rambla. Ahí está la laguna y toda la gente paseando y uno acá se arma la carpita, parece. No sé qué hacer. Si quedarme en el camping me parece un poco expuesto. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Acá son del camping también? No, para 7 de la mañana no. Arriba mío, pero media así. Buen día, no dormí nada, estuvieron con la música como hasta las, no sé, 5 o 6 de la mañana. La verdad que dormí un poquito recién al amanecer y encima empezó a llover un poquito. Así que no sé cómo voy a hacer para guardar la carpa toda mojada.
Tiene un olorcito a almendra, es un café de almendra riquísimo. Mientras desayunaba me crucé con Pamela, una chica que se estaba quedando en el mismo camping. Y por más que compartimos solo un par de horas, la verdad que pegamos muy buena onda. Hay gente que sale mucho más cargada. Pensá que yo voy una semana nomás. Bueno, ¿querés que hagamos una fotito? Ay, sí, me encantaría. Que saque la moto, ¿no? Sí, obvio. ¿Salimos bien? Sí, sí. Muchas La gracias verdad por que un la placer. buena onda. Por Igualmente. favor, suerte. Que y disfrutes bueno. tus días acá. Bueno, Pame, un gustazo. Nos vemos. Chao, chao. Ay, las ganas que tenía de salir, la verdad que se me hizo eterna esta mañana, pero bueno, tenía que esperar un poquito a que se seque la carpa, sobre todo, a ver dónde es la salida. Acá. Porque no daban lluvia, pero cayó un rocío feroz. ¿Es acá? No. Bueno, voy a tener que pasar por allá. Bueno, y el barcito arrancó de temprano, voy de vuelta con la música. Así que vamos a ver para dónde seguimos ahora. Miren qué lindo. La verdad que es impresionante este mar en el medio de la provincia de Córdoba. Buen día, ¿qué tal? Está tremenda la humedad. Sí, la verdad que sí. ¿Siempre es así acá? Sí, ¿Sí? es muy húmedo. ¿Y este fin de semana mucha gente? No tanta, ¿no? Yo salí ayer pensando que la ruta iba a estar llena y Está tranquilo. muy tranquilo. También, ¿Sí? muy tranquilo, sí. ¿Y por qué será? La economía La economía, ¿no? La gente se está guardando. está cada vez más complicado. Sí, sí, sin duda. Y la verdad que sí, está muy caro acá. ¿En Miramar decís? Sí, es caro. Hasta luego. Estoy como ya un poquito más metida en el viaje, acá saliendo de Miramar. Como hablábamos con el señor recién, ¿no? Está como muy tranquila la ruta ayer, siendo que era el primer día de un fin de semana súper largo. Pero la gente parece como que decidió quedarse en las casas. Y mi idea hoy es ir hasta, o sea, estoy haciendo la ruta a Fiambalá para de ahí enganchar la ruta de los 6000, que ya les voy a mostrar y les voy a contar mejor de qué se trata. Pero no creo que llegue, porque hasta Fiambalá son más o menos 500 kilómetros y no sé si estoy para hacer 500 kilómetros ahora. Ah, no, perdón, sí, son 500 kilómetros hasta este pueblito que quiero ir, que no recuerdo el nombre ahora, en Catamarca. Así que sí, le vamos a tener que meter. Llegaremos a las 5 de la tarde. Y bueno, ¿quién te dice por ahí paro un rato antes? Y bueno, quizás paro en las Salinas, eso no es mala idea. Ahí está. Vengo por una ruta de estas de cemento que son durísimas, vengo a los saltos. Vamos a comprar algo para comer, a ver. Asado. ¿Para dónde viajas, flaca? Para Catamarca. ¿Venís de dónde? Para Fiambalá, de San Lorenzo, Santa Fe. Sola. Sí, me voy un par de días. Nosotros andamos en moto también. Ah, ¿sí? Por moto. Ah, qué lindo. ¿Qué moto tienen? Una CF650. Ah, bien, linda Sí, moto. demasiado bien, cómoda para dos. Sí, también estamos en eso. Bueno, Buen qué viaje. bueno, disfruten. Nos vemos. Bueno, acá estoy en las afueras de Miramar. Voy a comer un yogurcito porque si no después... Los primeros días de este viaje van a ser mucha ruta yendo derecho. Así que calculo que recién mañana se va a poner más interesante. Hoy vamos a pasar la parte de las Salinas, que eso sí va a estar bueno. Qué alegría estar acá. Más allá de que es un día bastante choto, húmedo, nublado, pero qué alegría estar acá en viaje después de tantos intentos fallidos, ¿no? De salir este año. A principios de abril quise hacer este mismo viaje, pero un poquito diferente porque iba a pasar por temas de Río Hondo y resulta que me agarré el dengue. Me agarré dengue y estuve como 10 días en cama, casi 5 días ahí en la misma habitación de hotel, encima un hotelito súper austero, pasándola muy mal.
Nos despedimos de estos hermosos paisajes de Miramar y salimos con rumbo a Chumbicha, Catamarca, o al menos intentar llegar ahí. Vamos a agarrar la Ruta Nacional 60 y vamos a pasar primero por estos no menos impresionantes salares en la provincia de Córdoba. Se está oscureciendo todo, espero que no se largue a llover. La verdad es que no daban lluvia, pero cómo está ese cielo ahí. Pobre gente, se le quedó la camioneta. No llego a darme cuenta si es lluvia. De oscuro que estaba, ahora salió el sol. Ahora el día está perfecto, hermoso. Miren ese solcito, qué lindo, cómo calienta. Estaba bastante fresco cuando estaba un poco más encapotado. Ahora está hermoso el día. Qué susto me pegué, no se las veía. Ay, no las veía. Y de repente es como que se confundían con el color de la banquina. Y cuando veo a 100 metros tenía una cabra arriba del asfalto, casi me morí. Al toque frenada de emergencia, balizas, viendo para atrás y viendo para adelante al mismo tiempo. Así que bueno, acá estamos llegando a las salinas. Ahí se puede ver más o menos en el mapa, falta un poquito todavía, pero están todo allá las salinas. Bueno, y acá está el salar. Finalmente acá lo vemos. Vamos a ver si se puede llegar. Yo creo que se debería de poder. Allá me parece que hay algo. No sé si gente o un árbol. Mirá cómo está este camino. Ah, mirá, hay guardias. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo anda? Bien, acá quería pasar a conocer el salar. Podés ir por la orilla del alambre, Sí. dejar la moto a la orilla y caminarlo todo lo que vos quieras. Ah, pero con la moto no se puede pasar. Vehículo no. Ni hacer una fotito, nada. Y no, porque estamos mirando esa camioneta, recién paga 300 lucas que va empantanada ahí. Ah, mirá. 300.000 pesos le cobran. Mira los otros chicos en la moto, están allá. Ah, yo vi aquellos y dije, claro, los vi, dije, por eso se puede pasar. Sacó recién en la camioneta. Mira el barro que tiene. Bueno, De que haga lo mismo, viste, porque te cobran. está bien, sí, sí. Hasta luego. ¡Hay que entrar! Así que lo tuvieron que sacar a este. Creo que te vas a entrar. Sí, tuvieron que ir a gente conocida de acá, lo sacaron. Ah, claro. 300 lucas y ya no sos feliz. No, más vale, si no se puede, no se puede. Claro. Claro. Otra que estás entrando a una reserva natural, Ajá, de áreas naturales, viste, de la provincia de Córdoba. bien. Entonces, lo que hacemos es que vayan un trechito por acá, 1000 metros más o menos, deja el vehículo y se entra, Y ahí entramos caminando. entra caminando. Bueno, muchas gracias. Así que acá estamos en el salar, no se puede pasar, claro, porque es una reserva natural de Córdoba. Y vamos a parar acá, que acá está re lindo. Bueno, acá estamos, amigos, en el lago Salinas Grandes, en Córdoba. No me dejaron entrar con la moto porque, nada, es una reserva natural esto, y estaban los guardaparques ahí en la entrada. Y te cobran una multa, te cobran como 300.000 pesos de multa por entrar acá con vehículo. Y además una camioneta que había entrado se empantanó, la tuvieron que sacar. Así que allá está la chicharra del otro lado del alambrado. Y también había un par de motos que habían entrado y se habían quedado. Así que, nada, lamentablemente no podemos entrar con la moto a hacer una hermosa foto. Pero bueno, al menos podemos recorrerlo caminando. Es re blandito el piso, es como un glaseado de una dona. Mirá cómo se hunde. Y es hermoso, ¿no? Miren la explanada esta de sal. Y las plantas estas, cómo viven en un ambiente tan salado, eterno. Allá hay unas personitas. Este enorme lago Salinas Grandes ocupa una superficie aproximadamente de 200.000 hectáreas y se extiende por 4 provincias: Córdoba, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Durante los ciclos húmedos, el salar suele estar cubierto por una capa de agua de más o menos 10 centímetros, lo que atrae todo tipo de aves, como flamencos y otras aves migratorias.
En su centro se encuentra un oasis boscoso llamado Reserva Monte de las Barrancas, donde habitan todo tipo de especies, como pumas, gatos monteses, maras, guanacos y muchísimos otros. Está inclinadita la chicharra, es que se le hundió la patita. El origen del salar está asociado a la laguna Mar Chiquita, donde una falla tectónica deja expuesto un fondo marino antiguo, pero a diferencia de Mar Chiquita, el salar no tiene suficientes afluentes como para convertirse en un gran lago salado o un mar interior. Lo bueno que está este sándwich de salami y manteca. Bueno, dado que no pudimos entrar al salar, vamos a seguir viaje para el norte. Vamos a pasar por Lucio Mansilla a comprar agua y ahí vemos si seguimos 2 horitas y media más. Bueno, iba a ser demasiado largo ir desde acá de Las Salinas hasta Chumbicha, en Catamarca, donde quería pasar la noche hoy. Eran 230 y pico de kilómetros todavía, donde no hay estaciones de servicio, al menos por la ruta por la que iba a ir yo. Sí había, sí iba por otro camino, digamos, por otra combinación de rutas. Pero por la que quería ir yo no había estaciones de servicio, iba a estar justa con la nafta. O sea, yo creo que llegaba, pero viste, iba a hacer de noche, iba a estar cortando clavos a ver si llegaba o no. Volví para atrás 20 kilómetros, 30 kilómetros hasta San José de la Salina. Y bueno, paré en una esquina justo. Y como pueden ver, miren. O sea, el pueblo es enorme. Y si te paras ahí en la esquina, como que la gente se da cuenta que en algo andás o estás buscando algo o andás necesitando algo. Me habló una señora a través de la reja de su casa. Me preguntó si estaba buscando a alguien. Y le dije que no, que estaba buscando un lugar para pasar la noche. Y me dijo, mi hija tiene un hospedaje acá enfrente. Así que me indicó cómo llegar y nada, me voy a quedar en esta casita. Sale 12.000 pesos argentinos. Venga, vení. Venga acá. Hola, petizo. Hola, hola, hola. Hola, rubio. ¡Ay, qué lindo! Venga acá. Hola, bonito. Hola, bonito. Bueno, iba a sacarme la carpita en el patio de atrás del alojamiento. Puse ahí el cobertor a secar. Este tiene pinta de que está cerrado. Acá me mandaron. Para mí que está cerrado. Bueno, salí sin la moto porque aproveché para caminar un poquito. Hay como olor a curtiembre en el aire, como un olor así a cuero raro. No a cuero rico, como a cuero en proceso. Y hace calor, yo pensé que estos días iba a estar mucho más frío. Igual mejor, pero estoy re abrigada. Tengo el pantalón con el abrigo, no hay más de calor. No me imaginaba que Córdoba tuviese este paisaje tan del norte. Es como que hasta tienen otro acento acá la gente y todo. Y casi no hablan en cordobés. Estoy buscando un almacén. Ahora creo que son las 6 de la tarde, ponele. Y ya pasé por 3 almacenes y ojo que me mandaron y están todos cerrados. Como este, almacén Mis Pollitas. Y no sé qué voy a hacer. No tengo agua, no tengo comida. Así que no sé, bueno, voy a jugármela que esté abierto aquel otro almacén y si no... ¿Qué? Me llaman los chicos. Virginia. Virginia. ¿Viste esa cabrita? ¿Qué hay? ¿Viste esa cabrita? Ah, la cabrita. Sí. ¿Qué hace? ¿Y de quién es? Acá, mira. ¿Qué hace esa? Ah, ¿de ahí es la cabra? Ajá. Ah, es re linda. Es muy así, pues. ¿Con qué? Hace una cosa, vos. ¿Ya dónde sos? De San Lorenzo, Santa Fe.
¿Ustedes son de acá? ¿Van a la escuela acá, Esta es todo? mi casa. Ah, ¿vos sos el de la casa que tiene las naranjas? Sí, tiene ella. Ajá, sí, pasé por ahí recién. ¿A qué te casa René? René. Mirá. ¿Conoces vos? No, pues yo estoy pasando nomás. Solo la conocí a Lidia, la chica de la heladería, y al del kiosco de la esquina. Ah, es mi abuela, está allá. Ah, ¿tu abuela? Ah. Fui hoy a la Salina, pero no me dejaron pasar con la moto. Tuve que entrar caminando. Sí. Sí, pero lindo. ¿Vos fuiste? Salina de Mancia. No. ¿Cómo voy? ¿Vos sabés? Es de derecho y hay un cartel. Ah, derecho por la ruta. Ajá, de Es. derecho, pasó de derecho y ahí te encontré con... Ah. ¡Ey, O sea, Cookie! de camión voy y doblo después a la izquierda. Ajá, y después doblar para allá. Bien, y ahí Allá está en casa Cookie. casa de cookie. ¿Y eso es para comprar para comer? Sí. Ajá. Bien. Pepete. Bueno, pebete, está, eso me sirve. Bueno, chicos, los dejo que sigan jugando. Bueno. Nos vemos. Unos divinos los chicos, unos confianzudos. Yo pasé y les pregunté qué estaban haciendo, cómo se llamaban, qué sé yo. Después me fui a buscar el kiosco que estaba cerrado. Y después cuando vuelvo me dicen, vení, y me empezaron a hablar. Unos divinos. De aquellos que llevaban las almas al vuelo con las vendas mágicas, cautivando tu pueblo con la mentira y con el engaño. Esta noche, mi Señor, el poder de tu nombre será levantado, maldición, y toda alma que ha sido cautivada, alma que sale, que huye de la presencia. Desde las 4 de la mañana cantando todos los pajaritos. Es la primera vez que se me rompe la moto. Se me enganchó con la cámara que tenía yo acá adelante, el palo este con la camarita 360. No me caí de casualidad. Se me enganchó el cubrepuño con la camarita y se me trabó el manillar así. Yo lo forcé porque si no me iba al piso. Y dije, bueno, pensé que rompía la cámara, pero bueno, era eso o tirar la moto. Y no, resulta que se partió acá, pero se ve que ya debe haber quedado medio resentido de alguna caída. Encima al lado derecho se cayó una sola vez, que fue en una vuelta en U. Y es cuestión de práctica. No, yo vine por venir nomás. Ay, muchísimas gracias. Gracias. ¿No te vayas? Yo me voy ya, Lidia, sí. Te dejé la llave en la puerta del baño. Buen viaje, Vi. Bueno, muchas gracias. Un gusto conocerte. Bueno, Nos buen vemos. viaje. Nos vemos Si Dios en quiere Justo. pronto. Sí, seguro. Es lindo, cuídate. Anda, cuídate. Te voy a Sí. escribir. Dale, dale. Te voy a escribir. Estamos en contacto. Así que bueno, nos vemos por San Justo. Chao. Dale. Chao. Gracias. Unos divinos, sacaron fotos, todo. Bueno, tenemos 5 horas 39 minutos. Inicio son 240 kilómetros hasta Chumbicha. Me despedí de esta gente de San Justo, Santa Fe, que se quedaron en el mismo hospedaje que yo, y salgo de San José de la Salina agarrando otra vez la Ruta Nacional 60 con rumbo a Fiambalá. Son más o menos 500 kilómetros y vamos a pasar por Chumbicha, donde deberíamos haber llegado ayer. Estoy viendo allá a lo lejos unas formas raras en las nubes, forma de como de cono hacia abajo. No, se ve que vi alguna que ya medio se desarmó o vi mal, pero era como
como forma de cono y yo dije, chau, es un tornado. Y acá salimos de Córdoba y entramos a la provincia de Catamarca. Así, cambio radical de paisaje. Como les decía ayer, como que la parte norte de Córdoba no sabía que era tan similar a las provincias más del norte, de Santiago del Estero para arriba, ¿no? Catamarca, como que son provincias súper desérticas. Me sorprende porque Córdoba tiene de todos los paisajes de Argentina, es impresionante. Acá no hay nada. Pero bueno, bastante basura hay acá. Más allá del salar, se ve como muchas bolsitas y cosas. Esto me hace acordar mucho de Santiago del Estero. Acá llegamos a la zona urbana del Bosquecillo. Y son todas como casitas así, en el medio del lotecito. Ahí está la escuela. Bueno, ya se me apagaron todos los indicadores de nafta, incluso de la reserva. Así que todavía no llegué a San Martín, que supuestamente ya tendría que haber llegado. O sea, tengo 2 bidoncitos de 2,5 litros cada uno, pero ¿dónde está San Martín? O sea, tiene que ser sobre esta ruta, salvo que haya sido un pueblito demasiado chico que me lo pasé, porque me pasé 2 o 3 pueblitos en los cuales no entré, pero eran mini, eran caseríos. Así que no sé, espero que estemos por llegar. Igualmente hasta Chumbicha son 89 kilómetros más, así que de última con la nafta que tengo creo que llego. Bueno, voy a parar a ponerle un poco de nafta porque la verdad que no quiero que se llegue a vaciar de todo el tanque. Un poco más adelante hay un cruce de rutas y creo que ahí debería ser San Martín. Bueno, acá le echamos casi 2,7 litros, así que debería marcarme al menos de vuelta la última liñita de reserva, la que titila. ¿Y los gauchos que vienen de la fiesta? Si voy para la izquierda voy a La Rioja y si voy para la derecha voy a Catamarca. Así que ahí está, Chumbicha. Bienvenidos. Capital de la mandarina, no te puedo creer. Es la capital de la mandarina. Hola. Buenas. Así que Chumbicha es la capital de la mandarina. ¿Sí? ¿Y tienen para probar una? 2.000 ¿La docena? ¿Son las más ricas de todas? ¿Las de Chumbicha? Dame 3, ya que está, voy a ver dónde las puedo meter. Buenísimo. Ahora voy a probar unas. Qué lindas, son de cascarita dura. Bueno, muchas gracias. Tienen buena pinta, ¿no? Impecable. ¿Vieron cómo se prende con mi foto, no? Miren esta ruta, este paisaje. Estamos llegando a las montañas y tengo la sensación de que va a hacer mucho frío ahí arriba. Bueno, y acá estamos haciendo esta ruta que es justamente, estos kilómetros son la frontera entre Catamarca y La Rioja. Entonces es como decir, acá es Catamarca, ahí es La Rioja. Estamos justo yendo por el límite. Como les decía, estamos haciendo la ruta 60, que es la que divide La Rioja de Catamarca. Así que yo en este caso estaría en La Rioja y La Chicharra en Catamarca. Siempre un chiste fácil. Miren esto.
lo que se puso este día, qué hermoso. A mí me mata porque veo curvas y como que ya empiezo a imaginarme el trazado, ¿viste? Voy de piano a piano. Ah, qué exagerada. Acá tenemos unos moteros. ¿Todo bien? Este paisaje totalmente desértico de montaña. Acá el viento ya sí que se está empezando a sufrir un poco más, está bastante más fuerte. Muchísimo viento. Y allá hay toda una planta eólica. Recién me fijé y subimos hasta los 1100 metros. Acabamos de pasar Villa Merville, que está rodeada de... ¿Ves que es duna? Era obvio. Está rodeada de toda esta formación como de piedra medio cavernosa y como redondeada. Son como sierritas, montículos, no sé cómo decirlo, colorado. Y era como un zigzag así entre el pueblo, que eran 2 o 3 casitas y unas cabras subidas a un cerco comiendo una planta. Bueno, y acá estamos en Aymogasta. Sigue siendo todo estéticamente muy similar, pero este es la primera ciudad más grande, un poco más grande que veo desde que salí de Anfunes por allá. Esto ya es un poco más grande, ¿ves? Mirá, tiene como comerías grandes, fábricas. ¿Cuál será la industria de Aymogasta? ¿De qué vive el pueblo? Veo corralones, un semáforo. Bueno, acá hay una YPF. Vamos a completarla. Uy, tengo hambre. Empanadita. Harina. Bueno. Y hoy no sé dónde vamos a pasar la noche ni qué vamos a comer, pero yo creo que en Fiambalá vamos a resolver. Espero por favor que haya hotel. Buenas, ¿cómo andas? Che, ¿cuál es la industria de Aymogasta? ¿De qué viven acá? Tenés aceituna, aceite de oliva, tenés concoba. Voy a tener que llevar un aceite de oliva entonces de acá. Si querés buscar uno, ahí tenés un regional al tren. Acá me vine a Regionales, Arauco. Es un localcito que tiene todas cosas locales. Y me compré un aceite de oliva Francesca. Así que hoy a la noche vamos a cocinar con aceite local. ¡Qué rico! Ver ripio que agarramos en todo el viaje. Y es porque están arreglando la ruta. Así que se ve que han hecho una de las manos en ripio. Y acá estamos en la ruta 60, el kilómetro 1274. Y allá lejos se ven como unos remolinos. Hay mucho polvo volando a lo lejos. ¡Ah, no! El viento que hay acá. ¡Qué impresionante! Miren la ventolera. Encima es viento caliente. ¡Wow! ¿Qué es esto? Me vuela a mí de la moto. ¡Uy! Y acá, amigos, les presento al viento sonda. Impresionante. Yo les decía que en el horizonte se veía. Es como una especie de turbulencia de aire caliente. ¡No! ¡Miren esto! ¡No! ¡Qué locura! ¡Uy! ¡Ah! No se ve nada. Viento muy caliente. Miren allá. Eso es una especie de remolino y allá cruzando la calle. Ahí, miren, uy, se está volando toda la arena. Y viene acá, miren, vamos a atravesar un remolino. Otro remolino. Esto es tremendo. ¡Ay, no! ¡Ah!
Casi me saca afuera. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Saludos. En este momento me marca 29 grados en Arauco. Yo estoy con el abrigo de la campera puesto, o sea, no entienden el calor. Para sacarme el abrigo porque realmente hace 29 grados y pasó de hacer, no sé, 17 a 29 en pocos kilómetros y yo estoy reabrigada y se me vino un viento de frente que casi me tumbó la moto. O sea, la moto estaba de frente al viento, pero impresionante. Bueno, y acá me metí a dar una vuelta por Tinogasta sin darme cuenta. No sé bien a dónde estoy yendo. No sé si hay calles acá, pero son como pasillos más que calles algunas. Bueno, acá estoy en un patio y salí a una plaza y eso no lo voy a poder pasar. Vamos para atrás. Si vengo con velocidad lo paso, pero si no se me va a meter la rueda ahí. Buenas, ¿qué tal? Venía el señor a ver qué hacía en el patio de su casa. Ni yo sé. Bueno, señoras y señores, estamos llegando a Fiambalá, que era el destino del día de hoy. Un día eterno de ruta, la verdad es que no puedo más de la cantidad de kilómetros que hicimos y el viento que hay. Fiambalá, señoras y señores, con estas dos terribles esculturas que nos reciben. Dos indígenas. ¿Qué indígenas serán? Bueno, acá estamos, en Fiambalá. Y la cosa que dicen que está colapsado, parece que no hay lugar en todo Fiambalá. Así que voy a tener que volver a armar la carpa en algún lado. Y si no, me dijeron que suba a uno de los refugios a los que quiero ir mañana, pero dudo mucho que haya electricidad ahí, la verdad. Así que, bueno, encontré un campingcito para poner la carpa. Acá está la chicharra pobre que se la rebancó hoy. Y voy a armar acá. Bueno, le tocó la hora a las mandarinas de chumbicha. La cáscara es medio dura. Cáscara gruesa, tío. Re gruesa. Así que bueno, se levantó el viento sonda y por eso era que se había cortado la señal. Ese viento que nos agarró en la ruta. Pero ya volvió, medio floja, pero volvió. Tiene potencial, pero me parece que está medio verde. Mañana va a ser luna llena. Y acá tengo las cositas que compré. Pancito para mañana, el aceite de oliva de hoy. Voy a hacer un puré de papas. Una tira. Y acá tengo instalado mi estudio al lado de la carpita y allá atrás se ve la parrillita donde ahora voy a hacer un asadito. Tira con puré, uno de mis platos favoritos.
Y en el próximo episodio... Tengo tanto frío que me duele la nariz, me duelen las manos, me duele todo. Se va terminando el día, son las 4 de la tarde y vamos a pasar la noche en este refugio de montaña. Gracias amigos por llegar hasta acá. Si les gustó el video, compártanlo, pónganle like y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video.